La reacción de Donald Trump frente al ataque de Irán a sus bases en Irak hoy fue de contención, de moderación, de bajar, incluso cambiar el tono respecto del que venía teniendo en los últimos días. ¿Qué fue lo que contuvo a Donald Trump o quién o cuáles fueron las fuerzas que lograron aplacar el discurso bélico que venía manteniendo? Y uno se pregunta, o la pregunta que deja la crisis vivida ayer después de los ataques iraníes a las bases norteamericanas en Irak es si el mensaje de Trump significa que se desactivó la crisis que amenazaba con incendiar Medio Oriente. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y acompáñenme, vamos a ver unos datos de lo que ha sucedido en esta crisis de Medio Oriente para arrancar aquí en el foro con nuestro debate de hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles nuevas poderosas sanciones contra Irán hasta que cambie su comportamiento y aseguró que sigue evaluando opciones para responder al ataque iraní contra bases militares en Irak que albergan tropas estadounidenses. El ejército iraní disparó a la madrugada del miércoles al menos 12 misiles contra la base aérea Al-Assad en Irak, que alberga fuerzas estadounidenses tras el funeral del comandante iraní, con un saldo del ataque aún indeterminado. Según fuentes de la Guardia de la Revolución Islámica de Irán, podrían haber muerto 80 soldados estadounidenses, pero Trump aseguró que no hubo tales bajas. El primer ministro en funciones de Irak, Adel Abdelmahdi, aseguró que recibió un mensaje oficial desde Irán para advertirle del comienzo de los ataques en respuesta al asesinato del comandante Soleimani. Posiciones. 1. Donald Trump defendió su decisión de matar al general Soleimani. Dijo: el ejército de los Estados Unidos eliminó al mayor terrorista del mundo que entrenó a misiles terroristas, entre ellas Hezbollah. 2. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ha asegurado que el ataque contra Estados Unidos no es suficiente venganza y ha recalcado que lo importante es expulsar a las tropas de Estados Unidos de Oriente Medio. 3. El ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, dijo que Irán tomó y concluyó medidas proporcionales en defensa propia al amparo del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el objetivo de Trump en Medio Oriente con una política que aísla a Estados Unidos en la zona y deshace la estrategia de distensión que encabeza Soleimani hace una década? Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Días de tensión, sin duda, en el Medio Oriente. Y hoy un mensaje de Donald Trump que baja el tono, lo cambia respecto de Irán, y me da mucho gusto tener aquí a Fausto Pretelín, que desde el domingo está anunciando lo que significaba el asesinato del general Soleimán para, digamos, la arquitectura o los equilibrios de poder en el Medio Oriente y la propia estrategia que había seguido Estados Unidos, y que desde luego el ataque estadounidense a el general iraní echa por tierra. Casi estoy sacando uno de tus titulares. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches. Un placer, de verdad, muchas gracias. Y también me da mucho gusto que esté Cristian Said Nader, historiador y además especialista en asuntos de Medio Oriente. Muchas gracias, Cristian. Un placer. Un placer que estés con nosotros. Déjame empezar contigo, Fausto, porque me gustaría justo arrancar ahí. Hay, desde el viernes que se produjo el asesinato del general, un discurso fuertísimo de Donald Trump, belicoso. No tenemos miedo, y vamos a dar con fuerza todo lo que sean, bla, bla, bla. Pero hoy bajó el tono. Hoy se contuvo, se moderó, pese a los peores presagios sobre la posibilidad de que se desatara un conflicto o escalara el conflicto en Medio Oriente. ¿Qué pasó en las últimas 24 horas, Fausto? ¿Cuál es tu hipótesis? Bueno, yo creo que ya Trump, después de 3 años de gobierno, ya sabemos muy bien que no de día a día, sino de tweet a tweet puede cambiar de humor. Dependiendo de información, pero también pues de su visión.
Lo que sucedió, yo creo que anoche, al no haber alguna baja por parte de un crimen, más que utilizar un eufemismo, al no haber muertos por parte de Estados Unidos ni de Irak, creo que de alguna manera entiende muy bien Trump que fue un ataque iraní simbólico, más que categórico, o que pueda llegar a equilibrar o compensar, ¿no?, la muerte de este número 2 de Irán, el general Soleimani, yo creo que nos va a explicar muy bien cómo se pronuncia. Soleimani. Okay. Perfecto. Y yo creo que esa es la explicación, ¿no? Es decir, yo creo que esto lo tenemos que encuadrar muy bien, por qué se llegó a esta crisis, pero ya simplemente respondiendo a tu pregunta así de bote pronto, yo creo que fue esa situación, ¿no? Es decir... O sea, casi podría decir, a ver, después de lo ocurrido desde el viernes pasado, podría haber asumido como, bueno, Irán logra su venganza del asesinato de Soleimani, y el otro dice, bueno, pues fue un ataque prácticamente simbólico, no hay muertos, cada quien que se quede con sus bajas y vámonos para adelante. Digamos que el objetivo de Trump era la muerte de este general, ¿no? Por parte de Irán, a pesar de que el ministro de Exteriores dijo que con esto ya compensaba la noche de ayer, ¿no?, me parece que no es real. Es decir, Irán va por más. No es simplemente de que haya lanzado algunos cohetes, porque además es muy lógico que Estados Unidos tuvo tiempo para poder extremar sus precauciones en las bases iraquíes que les anunció, ¿no? Les anunció. Con tiempo suficiente para obviamente recuperar. no iba a haber bajas, o si las iba a haber, iban a ser muy pocas, ¿no? Entonces, bajo esta circunstancia, creo que fue un juego de simulación que quizás Irán envió un mensaje a los propios iraníes, ¿no?, de que está presente, es una tarjeta de presentación que va a estar de alguna manera pues respondiendo a Estados Unidos, pero no es ni mucho menos el ataque letal que yo esperaría que llegue, no a corto plazo, sino a un mediano y largo plazo. Cada quien encaja su golpe, un poco una simulación para tratar de salvar cara, sobre todo con sus opiniones públicas, una vez que Estados Unidos consiguió su objetivo. ¿Tú cómo lo ves, Cristian? ¿Coincides con esa visión? Se queda muy corto la República Islámica de Irán. Pudo haber sido mucho más duro el ataque y pudieron haber sido otros blancos. Pudieron haber apuntado a Qatar. El problema es que no lo quisieron hacer porque no quieren que esto sea más grande. Se están midiendo prácticamente. La deuda la tiene Estados Unidos por el asesinato de Qasem Soleimani. Y era un personaje que tenían 40 años contemplando asesinarlo. O sea, desde comienzos de los años 80, desde la agresión por parte de Saddam Hussein, empujado por Estados Unidos en contra de la República Islámica. El atentado, el previo, le pusieron una bomba en Teherán, intentaban matarlo. Y en 2006, uno de los más serios, en Líbano, visita a Hezbollah con Hassan Nasrallah, y también fallan. O sea, habría que ver esto, en primer lugar, no es tan dañino para Estados Unidos, sino para sus aliados en la región. La petromonarquía Wahhabí 1, los emiratíes 2 e Israel 3. Porque obviamente conocemos que Israel tiene armas nucleares. El punto es que ¿podría responder Israel con armas nucleares? Sí, por supuesto. Sin embargo, por el tamaño de Israel, las características geográficas y la cercanía justamente tanto de la República Islámica como de Hezbollah como de Siria, no sería muy conveniente que Israel hiciera esto, ¿no? Netanyahu pasó las últimas 3 noches en un búnker, pues, prácticamente estaban preparados. Entonces, va a haber una respuesta, por supuesto, más adelante, ¿cómo? Arrasar por completo el yihadismo patrocinado por Estados Unidos y los wahhabíes. Y todavía hay justamente bastantes, ¿en dónde? En Siria, en Irak, y lo están tratando de introducir al Líbano. Quedan todavía facciones de Daesh, muy cerca, por cierto, de la base estadounidense que fue atacada en Al-Assad, que está en la provincia de Al-Anbar, está pegado a Siria. A ver, por lo pronto parece que hay coincidencia. Ninguno quería escalar este conflicto hoy. Ni Irán, ni tampoco Estados Unidos. Yo creo que sí hay una facción en Estados Unidos que quiere escalarlo. Ajá. La más cercana a Israel, yo creo que la más cercana a Pompeo. Seguramente sí. Y estoy seguro que Trump ni siquiera autorizó el ataque el pasado viernes. ¿Y quién habría contenido al ala más radical del gobierno de Estados Unidos? ¿Tú coincides? ¿Que esa ala pudiera haber querido escalar el conflicto? Uno de los que más y desde luego alguien tuvo que haber contenido. Era John Bolton, ¿no? Uno de los que más empujaba a agredir con mayor profundidad a Irán. En realidad, el acercamiento que ha tenido Donald Trump, o más bien la política de Estados Unidos frente a Irán,
es prácticamente la contraria que tuvo Obama, en particular el tema del acuerdo nuclear. Entonces, yo creo que después del 79-80, que Irán y Estados Unidos se dan espalda contra espalda, creo que Obama fue el que más acercamientos tuvo a través del acuerdo nuclear. Y este acuerdo, junto con los miembros del Consejo de Seguridad, más Alemania, es decir, Reino Unido, Francia, Rusia, China, Estados Unidos y Alemania, le daba oxígeno financiero para las finanzas públicas iraníes, y materialmente hoy tiene el 80% de su petróleo exportable prácticamente inmovilizado, precisamente por las sanciones que dio Trump. Ese giro estratégico geopolítico de Trump pues llama mucho la atención porque ha tenido un acercamiento con Netanyahu muy claro, algo que Obama simplemente lo hacía con piloto automático, es decir, no mostró tanto entusiasmo con relacionarse con Netanyahu. Y Trump no ha dicho nada respecto a la invasión territorial de Israel en territorios palestinos, que en términos de tratados internacionales están perfectamente bien delimitados, y lo cual está violando esta situación. Y ese giro, pues viene, yo creo que un análisis freudiano, no entender por qué Trump quiere desmantelar todo lo que hizo Obama. Y aquí toca mucho a Europa, particularmente a Francia, que tiene acercamientos con Irán muy claros. Ayer mismo habló el presidente Macron con el presidente iraní. A ver, tú traías esa tesis desde hace días y quiere desmontar todo lo que había hecho de acercamiento con Obama, particularmente en cuanto al acuerdo de control nuclear. Ahora, sale hoy y dice, llama a sus socios europeos, entiendo que también a Rusia, a decir que se separen de Irán del acuerdo. Del acuerdo y que vuelvan a negociarse un acuerdo de control nuclear con Irán. ¿Qué significado tiene eso? ¿Ese es el objetivo? Bueno, en el trasfondo de todos los errores y falta de coordinación por parte de Estados Unidos, podemos ver que la política estadounidense en Medio Oriente está totalmente muerta. Estados Unidos ya no manda en Medio Oriente. Quien manda es precisamente la Federación Rusa. Y la República Popular de China ahí viene. ¿Por qué? Por el efecto cucaracha. Porque ¿dónde están yendo todos estos yihadistas? Erdogan los está transportando a Libia para tratar... Vamos a ver una pelea de los saudíes contra los turcos en suelo libio. Ese paraíso que fue a liberar a Estados Unidos es una catástrofe. Y por otro lado, todos los turcomanos que llevó Erdogan a Siria están tratando de regresar a China, a la zona uigur. De ahí que Estados Unidos fraguó esta leyenda negra en los medios de los campos de concentración, que es totalmente falso. Entonces, a partir de esto, China también tiene mucho interés. Rusia, ni se diga, el Cáucaso está a la vuelta de la esquina, está el Caspio, y arriba precisamente está a el ver, territorio podríamos leerlo de esta manera, entonces, de acuerdo con lo que estás diciendo, los errores e incluso los ataques o esta política o actitud de Estados Unidos, Trump en específico, con Medio Oriente, lo que está reflejando es justo que perdió Medio Oriente, que está aislado, más aislado que nunca, y que el control hoy lo tiene la Federación Rusa. Sí, definitivamente que sí ha dejado huella Trump de su visión totalmente etnocéntrica, en donde no le interesa el mundo. Hoy se da cuenta que es una palanca importante para asimilar un poco ahora a su periodo electoral lo que puede llegar a ocurrir en el exterior, pero en realidad su objetivo era fisurar a la Unión Europea, dividirla. Su objetivo era, él dijo que iba a llegar a la Casa Blanca para retirar a Estados Unidos de estas guerras en Oriente Medio. Y efectivamente yo coincido, ¿no? Es decir, sí hay un protagonismo muy claro del presidente Putin, porque Putin hoy es el único que puede hablar con Erdogan, con Bashar al-Assad, inclusive hace un par de meses con Arabia Saudita fue y lo recibieron como rey. Entonces yo creo que sí le da Trump a Putin la llave para tener el control de la región. Llama la atención, me tengo que ir y Putin estaba al otro lado de la frontera cuando fue la respuesta iraní, estaba en Siria. Y el mensaje de serenidad que envió quizá fue el más sensato de los líderes mundiales. Bueno, y lo que vimos hoy... Ayer, déjame rápido y regresamos a lo que vimos hoy. ¿Cómo se modifican los equilibrios en el Medio Oriente? Una zona, usted lo sabe, desde hace 4 décadas, altamente explosiva, en el que en los últimos años se había logrado un cierto equilibrio para contener sobre todo las expresiones de mayor violencia. ¿Cómo queda la situación hoy después de lo que estamos viendo, Fausto? Bueno, un poco continuando lo que había comentado, ¿no? Es decir, Estados Unidos un poco más con la tendencia a aislarse, autoaislarse,
Entrando en un momento complicado, ¿no? La presencia de Donald Trump, pero el equilibrio, como dije hace unos momentos, yo creo que Putin se encuentra con la única llave que puede abrir diferentes puertas diplomáticas de manera simultánea y que pocos presidentes, incluyendo Trump, pueden tener. O sea, el acceso directo con Bashar al-Assad en Siria, obviamente el acceso ahora ya con Erdogan, porque hace 4 o 5 años también estaban peleados, ¿no? Les derribaron un avión. Los turcos a los rusos, mataron al embajador de Rusia en Turquía, aun cuando era de alguna manera por sus vínculos con Bashar al-Assad. Entonces ellos, de alguna manera, los rusos, son los que tienen más o menos como el control del tablero general, y ya no solamente Estados Unidos. Se aisló de Estados Unidos, fracasó su estrategia y acaba incluso señalando al propio Soleimani, tú lo decías en el corte, que trabajó con ellos como una muerte que sirva de mensaje para potenciales terroristas. Eso es lo que dijo Trump hoy. ¿Cómo lo interpretas? Es lo que creo que quienes más han sufrido toda esta crisis históricamente en los últimos 40 años han sido los suizos. Creo que los suizos ya están hartos de ser justamente los recaderos entre la embajada gringa y Teherán, porque llevan todos los papeles. Qasem Soleimani trabajó con los gringos en 2001 en la zona, en todo el Baluchistán, en la frontera irano-afgana, porque él trabajó justamente contra fuerzas terroristas y fuerzas de narcotraficantes. Conocía perfectamente la región. Y siendo chiíes, obviamente la rivalidad entre Al-Qaeda era perfectamente conocida, ¿no? Entonces vamos a trabajar juntos los gringos. Iba todo viento en popa, pero a George W. Bush son esas divisiones dentro del imperio, una cosa la milicia, otra cosa la Casa Blanca, ¿no? George W. Bush se le ocurre crear el eje del mal, mete a Irán ahí y todo se acaba. Pero nuevamente, tras el fiasco estadounidense en Siria, porque primero es la gran estrategia de balcanización, crear 4 países en esa zona, nuevos, al igual muy parecido al Sykes-Picot, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que pasa es que se les viene abajo el teatro de dividir Siria y dividir Irak, entonces tienen que ir en contra de su divisor, quien es Daesh, y con quién van a trabajar nuevamente los gringos sin querer. De hecho, hay videos que se encuentran Qasem Soleimani de este lado y varios tenientes gringos de este lado, y justamente tienen que trabajar en conjunto para contrarrestar en Siria y en parte de Irak a Daesh, al Estado Islámico. Entonces vemos desde ese momento la popularidad de Qasem Soleimani se va por los cielos. Y recordemos que en esta guerra de desgaste, lo último que podías hacer es justamente atacar con un magnicidio, porque esto es un magnicidio, es la 3ª o 4ª persona más importante de la República Islámica. Entonces desde ahí cortas la guerra de desgaste. ¿Por qué? Porque Irán, de acuerdo a lo que hizo Estados Unidos, sale también del acuerdo nuclear. Y en 2 meses, como van las cosas, tienen que discutirlo justamente en la comunidad chií, en los ayatolas, para ver si quitan la fatua que lanzó el ayatollah Khomeini para quitar armas nucleares, y en 2 meses tiene un arma nuclear. Y apuntando, por supuesto, a Tel Aviv y a Riyadh y a la base Al-Udeid de Estados Unidos. O sea, a ver, si el curso de los acontecimientos es ese, no sé con días, Fausto, lo que estamos viendo en el peor de los es casos, la preparación de una crisis muchísimo mayor a la vuelta de la esquina. Pues sí, yo coincido. Yo creo que sí se vislumbra cierta inestabilidad. Sobre todo, pues creo que la política exterior de Estados Unidos en este momento no ha tenido resultados positivos en política exterior en 3 años. El acuerdo comercial con México y Canadá, el acuerdo con Corea del Sur y ahora un acercamiento con China, pero en realidad, más allá de eso, Estados Unidos, que ha sido históricamente una potencia diplomática, que tiene muchas embajadas por todo el mundo, que tiene brazos del Estado, la Secretaría de Estado por todas partes, como que se repliega un poco, ¿no? El liderazgo mundial de Estados Unidos, por lo menos en Medio Oriente, está en declive. Eso habla de los nacionalismos que existen, no solamente en Estados Unidos, sino en varias partes de Europa, en Asia, ¿no? Yo creo que es la era de los nacionalismos o la década, y eso pues también va a generar tensión, porque la parte multilateralista se pone en riesgo. El Brexit, por ejemplo, fisura la Unión Europea. Afortunadamente no ha habido un efecto, una réplica en otros países, como puede ser Hungría, Polonia, Italia en su momento con Salvini al frente, porque han visto cómo no ha sido tan fácil salir de la Unión Europea y sobre todo cómo fueron las mentiras las que trataron de convencer a los británicos para que apoyaran el Brexit. Ahora, ahí hay una nueva fisura. Yo pregunto, de los saldos de esta crisis, ¿dónde queda la OTAN? ¿Qué va a pasar con Hezbollah? ¿Dónde y en qué situación queda Irak? Que por lo pronto parece que está prensado entre la presencia de Estados Unidos en su territorio, con sus bases,
y la reacción o la demanda de Irán de que salgan todos los estadounidenses, todas las tropas estadounidenses de la región. A ver, OTAN, tarde o temprano se va a modificar creando digamos, mega ejército europeo, independiente ya de Estados Unidos. Y justamente... Sin Turquía. Sin Turquía, por Fuera supuesto. Turquía. Turquía está, en este momento, Erdogan está creando un neoimperialismo otomano. Él está en su onda totalmente. Y es bastante efectivo. Porque tiene cara de tonto. La recuperación pero no del lo es. imperialismo Califa. otomano, Sí. apoyado por la Federación Rusa. Por supuesto. A menos que Erdogan vuelva a cometer una estupidez como la que hizo derribar un avión ruso. Lo puede hacer, porque es el problema de Erdogan. Es demasiado, no voy a decir bipolar, no me gustan esos términos, pero demasiado errático a veces, ¿no? Por otro lado, surge, como dice el compañero, nuevos imperialismos. No nada más eso. Vemos a Francia, Boris Johnson es colocado precisamente para eso, y para frenar a China justamente en África, ¿cómo le van a hacer? Pues un imperialismo francés. Por eso se inventa Estados Unidos y Francia el Boko Haram. Es para eso. El grupo terrorista no existe como tal. Previamente habían creado un grupo, por ejemplo, cristiano, apocalíptico, evangélico. No les funcionó, pues vamos a meter a Boko Haram. Y justamente lo que están haciendo, hay un reacomodo. Y Hezbollah, por su parte, se perfila como una gran organización de resistencia, que es la única, por lo menos en Líbano, que hasta el mismo gobierno libanés de Michel Aoun puede reconocer a Hezbollah como la única forma que puede defender Líbano del imperialismo israelí. Y les ha funcionado porque en 2006, con la escuela que funda Qasem Soleimani, logran frenar a Israel. Entonces estamos viendo que toda esta zona de resistencia que hay, comenzando en Líbano, posteriormente Siria, cuidado, porque no todos son obviamente chiíes. Y Al-Assad es borderline, es alawí. Entonces luego Irak, Irán, incluso hasta Cachemira, hay una línea de resistencia que está en contra del imperialismo estadounidense. Y Pakistán ya también se le salió de las manos a los gringos. Declaró el gobierno pakistaní, ustedes no van a aterrizar aquí. Ese es el punto. En 10 años, y son errores tanto de la política de George Bush hijo, al mismo tiempo de Barack Obama y de por supuesto, Donald Trump, ¿no? Estados Unidos no podía librar tantos frentes. Por más de que el presupuesto militar fuera trillonario, no podían hacerlo. Y le está costando extremadamente caro. A ver, no podían librar muchos frentes y la política que siguieron fue más bien retirarse de todos. Pues sí, a veces las paradojas se presentan, ¿no? Porque ¿cómo es posible que haya ocurrido hace 2 días, no sé si llamarle error o algo, ¿no? Esta carta que recibe el primer ministro iraquí, en donde Estados Unidos, el ejército le avisa que ya va a retirar o va a replegar sus tropas. De repente dice el jefe del Pentágono, no, pues fue un error, pero ¿cuál error? Porque dice iraquí, fue una carta que no cayó de una fotocopiadora, y no era un borrador, sino venía firmada, era clara y contundente. Entonces, esos errores sí son de llamar la atención, ¿no? Sí, y me conlleva el caso de Powell, que presenta el Consejo de Seguridad unas pruebas falsas. El Antrax. Sobre el Antrax también, sí. satelitales, donde el mapa era África, ¿no? Pero dicen que era Irak. Creo que esas vaciladas no las esperaría uno de Estados Unidos, que a priori uno diría pues son profesionales de diplomacia y el ejército muy potente. Pero a esos personajes también se les va, ¿no? Ahora, en medio de todo errores. esto, una pregunta que no acaba de estar suficientemente respondida, y es, ¿cuál era el objetivo, por qué el objetivo central de Estados Unidos de eliminar a Soleimani? Porque él fundó una escuela de resistencia, justamente. Pero es que, bueno, lo repito, el blanco no lo puso, o sea, el blanco fue puesto por Israel. Quien jaló el gatillo fueron los gringos. Israel quería a Soleimani muerto. Era el enemigo número 1, ¿no? Sí, por de supuesto. Israel. Porque los derrotó justamente en la guerra de Líbano, en 2006, en la invasión. Porque los derrotó justamente en Siria. E hizo lo mismo en Irak. Para que los gringos llegaran triunfalmente en esta agresión que comienza de 17 años, hasta la fecha siguen ahí, y de pronto tuvieran que cooperar con los iraníes, eso es lo más humillante para los gringos. Pero ¿por qué dices que a lo mejor el presidente Trump no tomó una decisión? O sea, ahí sí me llama la atención. Porque realmente Trump lo que no quería, estaban en vías de retirar las tropas. No, es que ese es el punto. En este momento no podemos saber quién está mandando en la Casa Blanca. Si realmente es toda la milicia atrás o realmente es Trump y Pompeo. Que a fin de cuentas Pompeo en este momento está manejando 3 agencias. Está en la Casa Blanca, sigue manejando a la CIA. O sea, realmente... Y por algo muy curioso, la carta que se envía aseguraba que se iba a reunir Qasem Soleimani con personal saudí, ¿ok? Se iba a poder llegar a una paz. Hay 2 posibilidades. Una, o le pusieron una trampa a los saudíes y los gringos lo sabían, o 2,
iba a haber posiblemente paz en el Golfo y los gringos no quisieron. O sea, es un trabuco. Sí. Y no lo vamos a ver ahorita porque han tenido que inventar una cantidad de cosas que le dieron un contratista. Por eso atacan a las fuerzas chiíes, los gringos. El contratista sacaron a cualquier pelagatos que se encontraron. Y ahora están inventando que lo acaban de enterrar en Sacramento. Eso es obvio, no. Y otra cosa importante hay que aclarar, sí hubo bajas, tanto en Erbil, en el Kurdistán, como en la zona de Al-Azhar. Sí hubo. A ver, pero en cualquier caso, haya tomado la decisión quien la haya tomado, tu tesis es la relación con Israel, sobre todo con Netanyahu y con la derecha israelí, le está costando muchísimo a la política de Estados Unidos en Medio Oriente. Los tres líderes de los tres aliados, Mohammed bin Salman, Donald Trump y Netanyahu, enfrentan juicios en este momento. Por lo menos Mohammed bin Salman no, porque no lo pueden hacer. Pero recordemos, uno es decapitador, el otro lo acusan de corrupción y el otro lo mismo por sus tratos con Joe Biden y Ucrania, etcétera, 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 ¿no? Algo increíble es que, por ejemplo, yo nunca lo había visto, Israel le negó la entrada a 2 congresistas estadounidenses que han sido críticas con Netanyahu. Y el presidente Trump, vamos, como si no hubiera pasado nada, y en realidad está lesionando la soberanía de congresistas estadounidenses. ¿De qué estamos hablando? ¿De cabildeo y financiamiento? ¿O de la importancia de los israelíes para el gobierno de Donald Trump? Claro. Déjame encontradas. Desde luego, el pronunciamiento de Donald Trump reduce la tensión que había en Medio Oriente en las últimas horas después del ataque iraní a las bases norteamericanas en Irak, pero no necesariamente significa superar la crisis en la región. Y antes de irnos al corte, hablábamos justo del papel y el costo que estaba teniendo la alianza de Estados Unidos, de Donald Trump, con Netanyahu, con el gobierno de Netanyahu y con Arabia Saudita. ¿Esos son los próximos objetivos de la reacción anti-estadounidense en Medio Oriente? Depende de dónde se mire. Yo creo que más bien recordemos que Irán siempre está a la defensiva. Ellos no han invadido ningún espacio extranjero durante los últimos 200 años. Tienen influencia, obviamente por la religión, pero obviamente no piensan literalmente mandar tropas. Pero tú mismo decías hace un momento, Soleimani ha armado una resistencia. Sí, una resistencia, me imagino que no solamente reactiva, sí, sino para avanzar posiciones. Lo que ocurre es que en el caso de Hezbollah, por ejemplo, ellos le ganan a Israel, pero en tierra, en tecnología obviamente no. Pero en cuanto a tierra, Estados Unidos tiene la guerra perdida. Por eso cuando crean estos grupos terroristas, llámese Daesh o Al-Nusra, no pueden. ¿Por qué? Porque lo combaten con técnicas de ejército regular. Es un fracaso estrepitoso que le costó muchísimo a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Estados Unidos solo puso el entrenamiento e Israel el abastecimiento. Pues hay imágenes que están en los altos del Golán ocupados e Israel está entregando provisiones realmente a los yihadistas. O sea, todos fijaron sus esperanzas en eso, de que iban a modificar la geografía, creando un Chistán, un Kurdistán y un Sunistán. Pues están las publicaciones de que salen kurdos e israelíes abrazándose. Hasta hay una revista justamente dedicada exactamente a eso, ¿no? Habían puesto todas sus esperanzas en un proyecto de 10 años que costó casi $1 billón. Solamente en eso, en publicidad. Entonces llega este momento, se quiebra todo esto, hay que recorrer nuevamente los ejércitos regulares. Y todavía está el costo humano de mover y movilizar tropas. Todo esto. Es un caos lo que ha hecho Estados Unidos en la región. Después de 70 años que pasa la batuta de los británicos de Estados Unidos, llega un punto en que ya no se puede más. Por eso justamente llega Putin, llega Erdogan, van a tener el relevo en este momento. Por más de que no le guste a la gente, Erdogan y Putin dominan ahorita en este momento la región. Punto. Tiene razón Israel, ha sido notorio, la reacción de temor que se ha visto de ellos es notable. ¿Es justificable? ¿Tú crees que ese es el próximo objetivo, digamos, de la resistencia antiyihadista? Bueno, tomando con base a que el general que asesinaron pues era el enemigo número 1 de Israel, pues sí, evidentemente sí tiene temor Israel que sea atacado por Irán. Ahora, el tema de las asimetrías en los ejércitos es muy claro, es decir, la potencia de Estados Unidos como tal en tecnología y en armamento, Irán sabe muy bien que esa no es la estrategia a seguir, es decir, combatir cuerpo a cuerpo a los estadounidenses o a través de sus armas. En realidad, lo que hereda, me parece, Soleimani, es precisamente la estrategia de generar milicias en diferentes partes de esa región para contener
toda la presión de los Estados Unidos y atacar. Es decir, Milicias locales. Sí. milicias Y locales. diferenciadas por país, pero con, digamos, el mismo espíritu de resistencia a la presencia de Estados Los Unidos. en la hutíes, región. por ejemplo, en Yemen, ¿no? Que fueron de alguna forma los que lanzaron los drones, un ataque a través de drones a esta planta petrolera de Arabia Saudita en octubre, septiembre del año pasado, pues son apoyados también por Irán, ¿no? Los hutíes. Entonces, todos estos chiitas, perdón, de alguna forma, pues el general Soleimani empezó a crear este tipo de estrategia militar, no sé si a la sombra, pero sí fuera de lo convencional, ¿no? Irán tiene más de 500,000 soldados, pero una tercera parte, si no mal me equivoco, forman parte de estos guardianes de la revolución, y ahí está el cuerpo élite que dirigía este general. Soleimani. Pero entonces eso habla mucho de la enorme importancia que tiene la diplomacia que dirigió este personaje, una diplomacia que se vaya enquistando en algunos de los cuerpos de las milicias en algunas regiones, como en Palestina, en Libia, en Irak. Vamos a las conclusiones y te diría, Cristian, ¿cuál es el saldo que deja para ti este episodio desde el asesinato de Soleimani al ataque ayer y la reacción de Estados Unidos? Creo que es un acto de pacificación por más de que haya habido 2 ataques, la van a dejar aquí, va a seguir Estados Unidos con su guerra de desgaste, se vienen más sanciones. Atención en especial en el Golfo Pérsico, al otro lado del Mar Rojo, en los cuellos de botella van a ser muy importantes. Y también con respecto a lo que dijo el compañero, ver cómo justamente Soleimani inaugura una escuela de resistencia desde Ansarolá en Yemen, que atentos, no tienen apoyo técnico directo, todo es por internet, construyeron drones Ansarolá, al igual que Hezbollah en 2006. Entonces tienen la potencia justamente de resistir. Y algo muy importante, hay grupos suníes, ya no chiíes, que apoyan a Irán, llámese Hamas, por ejemplo. Hamas lanzó justamente un mensaje de apoyo a Irán tras esto. Entonces, ¿qué pasa? Se están alineando todos, en este sentido, para ir contra las 3 grandes potencias de la región, una saliente, por supuesto, Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar con Arabia Saudí? Por eso se movilizan con Putin. Por eso quieren S-400 rusas, adóptenme. Soy un decapitador que necesita un padre que lo mantenga, porque ¿qué va a pasar tarde o temprano? Esto se va a salir de control. E Israel está muy presente que dice, en una crisis enriquecemos uranio con respecto a Teherán, y tenemos armas nucleares tácticas pequeñas. Y logramos, tal vez no la paridad nuclear, pero sí poder resistir ante un embate de estas potencias. Aunque la estrategia incluso contra Irán no necesariamente tiene que ser un ataque nuclear, ni mucho menos, sino la línea de Soleimani, milicias que estén resistiendo. Exactamente, y además paradójicamente a Trump como que le ha convenido esto, porque en realidad ya nadie habla del juicio político, y eso a corto plazo le beneficia. Es decir, los demócratas... Pues sí, los demócratas tienen el caso, lo van a pasar al Senado, pero quién sabe cuándo. Quizás entre 1 mes, 2, 3 o 6 meses, o un poco antes de las elecciones. Habrá que ver qué tanto le puede llegar a afectar a Trump esta decisión, ¿no? Bueno, y por lo pronto tenemos a los demócratas siendo claramente Estados Unidos no necesita esta guerra. Es el truco Lewinsky. Lo mismo hizo Clinton cuando le iban a hacer todo este juicio por Lewinsky. Vamos a bombardear. Pues se nos fue el tiempo, vamos a seguir de cerca este tema que va a dar todavía mucho que decir. Te agradezco muchísimo, Cristian Said Nader, historiador, especialista en Medio Oriente. Muchas gracias, Fausto Pretelín, como siempre, internacionalista. Gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted